Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Taboada, soy Tech Lead Data Scientist en Santander Tecnología Argentina. Para mí es un placer volver a participar nuevamente en este evento y en esta ocasión voy a estar hablando de MLOps. ¿Y por qué MLOps? Ya casi así un año y medio que dentro del equipo de Advanced Analytics de Santander Tecnología decidimos cambiar la forma en que diseñamos, desarrollamos y produccionalizamos nuestro modelo de Machine Learning. Así que si les interesa esto y saber de qué va esta charla, los invitamos a participar de esta charla que hemos titulado MLOps, cómo pasar de la artesanía a la ingeniería. Así que allá vamos. Bien, primero vamos a empezar con una anécdota muy particular que me pasó hace casi 4 años, en la cual estaba hablando con un colega, y él me estaba contando un poco de lo que hacía con los datos, de cómo los procesaba, los colectaba, hacía insights, pero yo no estaba entendiendo muy bien a qué se dedicaba él. Entonces le pregunto, bueno, ¿a qué te dedicas? Y él me responde de una forma muy particular y me dice, Ale, yo soy un artesano del dato. Fue muy particular la respuesta para mí, pero en ese momento me salió preguntarle, ok, pero ¿por qué artesano? Y me dice, no, mirá, yo agarro datos de distintas fuentes, puede ser que los scrapee, puede ser que vaya a una base de datos estructurado o no estructurado, los datos los puedo tomar de un folder, de un CSV, de un Parquet, y a partir de ahí hago modelos, saco insights, y todo esto lo hago de forma manual y artesanal. A lo que mi pregunta va, ok, pero ¿esto no sería mejor que sea parte de un proceso, digamos que sea automatizado, etcétera, etcétera? Y él me dice, Ale, Data Science difiere del software tradicional porque tiene este proceso más creativo, más manual y más artesanal, el cual es inevitable por la naturaleza de la práctica. Lo cual me quedé pensando, él tenía un punto bastante importante y decidí por contraponer estos dos enfoques, ¿no? Este enfoque artesanal versus un enfoque más de ingeniería. Y entonces empezamos a poner conceptos. La artesanía está enfocado 100% en las personas, o sea, la persona es la que diseña, construye el producto de principio a fin, mientras que la ingeniería se enfoca 100% en lo que es el proceso, ¿no? Cómo llegar desde un punto A hacia un punto B, pero siempre a través de un proceso. En la artesanía, por un lado, tenemos lo que es el enfoque creativo, esto que me mencionaba mi colega, mientras que en la ingeniería es un enfoque 100% sistemático, es tengo que pasar por el punto A, B y C para poder llegar a D. Por otro lado, la artesanía es un enfoque 100% manual, es decir, lo que me dijo mi colega es, esto es manual y es inevitable que sea manual, eso es lo que él aseveraba. Mientras que la ingeniería busca la automatización y esto deriva en que la artesanía no sea escalable, mientras que la ingeniería, uno de sus propósitos es la escalabilidad, es decir, los procesos escalables. Por mi parte, yo digo, bueno, entonces, ¿cómo podemos pasar de este punto de artesanía hacia un punto más de proceso automático, escalable, más de ingeniería? Básicamente, resurge esta pregunta, ¿cómo pasar de la artesanía a la ingeniería? Para poder responder esta pregunta, vamos a recorrer el camino que tuvimos dentro de Advanced Analytics y Machine Learning en Santander Tecnología. Todo empieza en 2019, un equipo de 4 Data Scientists, y piensa en esto, éramos un equipo de 4 Data Scientists. ¿Qué empezó a pasar? Empezamos a desarrollar un montón de iniciativas, un montón de soluciones atravesadas directamente por Machine Learning, enfocadas, digamos, estamos en un contexto donde Santander estaba atravesando un proceso transformacional. ¿Y por qué digo que estos desarrollos, o me animo a decir que estos desarrollos eran muy buenos? Punto número uno, porque las soluciones que desarrollábamos solucionaban problemáticas concretas de negocio. Y segundo, es porque estábamos en ese momento aplicando técnicas bastante avanzadas de analítica, tanto en la ingeniería de las features, tanto en los modelos, usábamos redes recurrentes, redes convolucionales, hasta incluso hemos trabajado con grafos. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que iba pasando?
cada vez íbamos teniendo más iniciativas, más modelos, íbamos creciendo, creciendo, creciendo. ¿Y qué se imaginan que sucedió? Seguramente aparecieron los problemas por todos lados. Porque cuando escalas aparecen los problemas. No importa qué tan buena sea la solución, siempre aparecen. ¿Qué tipo de problemas? Reentrenamientos manuales. ¿Qué quiere decir? Nosotros entrenábamos modelos que aprendían ciertos patrones en los datos que pasados un cierto tiempo, es decir, por ejemplo, estábamos en septiembre, entrenábamos un modelo, funcionaba perfecto, lo poníamos en producción y a los 4 o 5 meses dejaba de performar. Y esto es natural y esto es normal que así sea, porque los patrones cambian y los datos cambian, las distribuciones siempre cambian. Entonces, teníamos que ir a hacer un reentrenamiento manual, el cual invertía mucho tiempo de los científicos de datos en esta tarea. Bien, ¿qué más pasaba? Capacidad de cómputo limitada. Bien, en ese momento vivíamos en un entorno on-premise, lo cual no nos permitía no solo escalar en términos de cantidad de infraestructura, es decir, no podíamos decir, che, tenemos más CPUs o más memoria de la que queremos o de la que necesitamos. También lo que pasaba es que en el tipo de infraestructura que necesitábamos, es decir, de repente empezamos a hacer modelos de deep learning, el cual requiere o se aceleran con GPU, nosotros contábamos con CPU, entonces el escalar era bastante complejo. Aparecen problemas de gestionar de los ambientes, o sea, la configuración de los ambientes siempre es un problema, es el típico problema de yo desarrollo un modelo con estas librerías, acá me funciona, lo paso a otro ambiente y me deja de funcionar. ¿Por qué? Porque tenemos una configuración distinta, ya sea librerías distintas, versiones distintas, lo que sea. Aparece la falta de versionamiento en datos y modelos. Esto es algo que vamos a poner un poco más de foco a continuación, pero esto es un problema que siempre aparece. Y el monitoreo, siempre inevitable monitoreo, el cual en principio decidimos atacar, pero nunca terminamos de cerrar este ciclo de monitoreo, que el monitoreo me termine ayudando en un nuevo reentrenamiento. ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento en la industria? Bueno, hay un momento histórico, que es cuando Google libera este paper titulado La deuda técnica oculta en los sistemas de Machine Learning. ¿Qué decía este paper? Hay una frase que me encanta que dice, desarrollar y desplegar sistemas de Machine Learning es relativamente rápido y barato, pero mantenerlos a lo largo del tiempo es caro y dificultoso. ¿Bien? Ya estaban hablando de mantenerlos a lo largo del tiempo. Incluso habla de otra cosa más. Dice, Machine Learning es una herramienta fantástica y poderosa, pero ojo, que todo esto no viene gratis. Y habla de esto, de este concepto de deuda técnica. Para los que no conocen, la deuda técnica es un concepto atado a la ingeniería de software que refiere al costo de arreglar y mantener software mal construido. ¿Por qué puede estar mal construido? Porque decidimos hacerlo rápido, porque no teníamos los skills necesarios, porque de repente no teníamos tiempo. ¿Bien? Y algo en lo que pone mucho foco este paper es en esta imagen, ¿no? Asevera que la comunidad de científicos de datos pone mucho foco solamente en el código de Machine Learning y se olvida de mirar el bosque en lugar de mirar el árbol. Es decir, hay un montón de componentes de los cuales nos tenemos que preocupar para poder desarrollar una solución de Machine Learning exitosa, no solo en el código de Machine Learning. Además, algo que estaba pasando es que en 2020 la empresa Algorithmia decide hacer una encuesta aproximadamente más de 600 data scientists, donde surgen cosas muy interesantes. Por ejemplo, 2 de cada 3 data scientists invierten más del 50% de su tiempo produccionalizando modelos. ¿Qué significa? Que hay data scientists en la comunidad o en la industria que están, entre comillas, perdiendo su tiempo produccionalizando modelos. ¿Por qué digo entre comillas perdiendo su tiempo? Porque lo que queremos es que el data scientist aplique toda su creatividad, todo su pensamiento divergente en diseñar soluciones que respondan a una problemática de negocio, no en la parte de producción. Y fíjense algo más importante. ¿Cuánto le toma a una organización poner un modelo entrenado en producción? Fíjense algunas de las respuestas.
van desde los 90 días a los 365 días. Fíjense lo importante que es esto, que incluso podría pasar que una solución, cuando recién la puedo terminar de poner en producción, ya no sirve más o se solucionó de otra forma. Y esto de digamos, enchufar esta solución quizás ya no es viable. Entonces nos damos cuenta que hay un montón de problemas que resolver, hay un montón de temas que no eran aislados, no eran propios nuestros, sino que eran parte de la comunidad de Machine Learning. ¿Cómo decidimos atacarlos nosotros dentro de Santander Tecnología Argentina? Lo hicimos en 3 pilares: procesos, personas y tecnología. ¿Por qué es muy importante tomarlos a los 3 por igual? Muchas veces tenemos la tentación de creer que una tecnología puede resolvernos un problema y nos olvidamos que las personas son las que los aplican, que tienen que tener no solo los skills necesarios, sino el foco. Ahora vamos a hacer vamos a hacer un poquito de énfasis en esto de foco. Y después, bueno, obviamente, decidir cuál va a ser el proceso para encarar esto. Vamos a ir a hacer doble clic sobre los 3 y vamos a arrancar sobre las personas. Vamos con las personas. Nosotros, en ese entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que habíamos arrancado 4 personas en el equipo? Hasta este entonces crecimos y Advanced Analytics representaba un equipo de 16 a 17 personas. Pero la diferencia es que en este momento todos nos enfocábamos a solucionar problemáticas de negocio aplicando modelos de Machine Learning. ¿Qué nos dimos cuenta? Que si queríamos seguir este camino de automatización, nos teníamos que transformar. ¿Y en qué nos terminamos transformando? En este esquema. En un COE o un Centro de Excelencia de Inteligencia Artificial, dividido en 3 squads, donde 2 squads están pura y exclusivamente enfocados en las soluciones de negocio, en el diseño y en el desarrollo de esas soluciones de negocio, mientras que hay otro squad focalizado, y por eso digo focalizado, o sea, tiene en sus ojos cómo automatizar, cómo monitorear y cómo desplegar todas estas soluciones que desarrollaron el resto de los 2 equipos en un ambiente productivo. Entonces, por eso hago mucho foco en lo que es el desarrollo de los skills necesarios y en el foco que se tiene que tener. Por otro lado, como tecnología decidimos ir a lo que es AWS, Amazon SageMaker como nuestra solución core. ¿Y qué es lo importante de ir a un entorno cloud? ¿No? Porque si bien hay muchas soluciones dando vueltas por el mercado, soluciones cloud, y todas son igualmente de viables, nosotros nos inclinamos por Amazon SageMaker porque nos daba esta capacidad de poder desplegar infraestructura, poder ejecutar código Python y en un ambiente, digamos, totalmente gestionado por una configuración cierta. Otra cosa que nos daba son ciertos servicios, ¿no? Que nos permitían acoplar y generar todo este ciclo de vida. S3 para el storage, este expansion para acoplar toda esta máquinas de estado. Y así hay varios que terminamos usando, acá pongo los más importantes, pero créanme que la escalabilidad y el diseño de estos servicios es algo importante a la hora de evaluar eh, qué tecnología usar. Ahora vamos a ahondar un poco más en cómo funciona cada una de estas tecnologías. Bien, por último de los 3 pilares, MLOps. MLOps. MLOps está basado en 3 pilares: el diseño, el desarrollo de modelos y las operaciones. El diseño abarca todo lo que tiene que ver o todo lo relacionado con cómo mi modelo va a solucionar una casuística de negocio. Es decir, cómo priorizo ese modelo y entender los requerimientos tanto funcionales como no funcionales de ese modelo. Es decir, necesito que responda en tantos milisegundos, necesito que sea online, que sean predicciones precomputadas. Y hay algo muy importante que a veces se nos pasa de largo, que es la disponibilidad de la data. Es decir, quizás la idea es muy buena, pero no contamos con la disponibilidad necesaria para resolver ese problema, o incluso en muchas ocasiones pasa que los datos no están etiquetados cuando necesitamos por ir por un enfoque de modelo supervisado. Bien, una vez que nosotros tenemos este pilar resuelto, pasamos a la siguiente fase, que es la del desarrollo del modelo. Y básicamente lo que es este desarrollo de modelo es nuestra tan conocida POC, Proof of Concept,
o prueba de concepto. En este caso, la parte importante es poder llevar lo que vimos en la fase anterior a un enfoque práctico. Agarrar los datos, entrenar nuestro modelo y entender si la performance que tenemos de ese modelo resuelve la casuística que intentamos o que diseñamos en la fase anterior. Si esto se da, tenemos un buen diseño. Y nuestra POC funciona, tenemos que ir a la siguiente fase o al siguiente pilar, que es la de operaciones. Es decir, llevar todo esto a un modelo totalmente automatizado. Y quiero hacer un poquito de foco o remarcar la importancia de esta palabra, de automatizado. ¿Por qué? Porque la automatización, tanto de los datos, de los modelos o de los pipelines, nos va a dar el nivel de madurez que tenemos en nuestro ciclo de vida de MLOps. Y esta importancia de trabajar con un nivel de madurez es porque no solo nos marca en el estadio en el que estamos, sino el camino que tenemos que recorrer para ir a un estadio de full automatización. Entonces, nosotros nos encontramos en el nivel 0 y decidimos transicionar hacia el nivel 1, digamos, pensando en un futuro en un nivel 2. Vamos a ver de qué va cada uno de estos niveles. Vamos a arrancar con el nivel 0. El nivel 0 es básicamente donde se encuentra la mayor parte de la industria y es este proceso totalmente manual. ¿Se acuerdan de lo que me decía mi colega? Es, bueno, yo agarro los datos, los preparo, entreno mi modelo, los evalúo todo de forma totalmente manual. Y una vez que en mi Jupyter Notebook ya tengo ese modelo que funciona bien, que está toda la lógica ahí adentro, lo llevo voy a tener un archivito que lo llevo a producción. Voy y digo, bueno, genero un servicio de predicción y queda ahí corriendo. ¿Qué es lo que me estoy olvidando en este nivel 0? El tan querido reentrenamiento, esto que habíamos hablado. ¿Qué pasa? No lo tiene en cuenta. ¿Por qué? En el momento que la predicción empieza a funcionar mal, tengo que ir a agarrar de nuevo ese Jupyter Notebook, que esté bien ordenado, que esté todo bien, y volverlo a ejecutar con los datos nuevos, con un data scientist que vuelva a evaluar y que vuelva a generar un nuevo modelo, el cual requiere tiempo de científicos de datos. Este es el nivel del cual ya estábamos saliendo y al cual estamos yendo, más que yendo, estamos llegando, es nuestro nivel 1 de automatización de pipelines de Machine Learning. Y acá es donde les voy a contar un poco el detrás de escena. ¿Qué hay acá? Pasamos, ¿se acuerdan el modelo anterior? Ahora pasamos a un experimento donde está totalmente orquestado. Es decir, tenemos dos notebooks, uno para hacer el análisis o el análisis exploratorio de datos, el tan famoso EDA, y después otro notebook donde vamos a poder modelar o entender cómo está modelando nuestro proceso. En este proceso, también en código Python diseñamos qué modelo vamos a querer, qué hiperparámetros, cómo lo vamos a validar, qué métrica de performance vamos a elegir, pero todos a través de un experimento orquestado. Además, el código
Entonces, esta componente de texto, como storage, sino estoreamos nuestro componente de deploy de modelos. En este componente es el encargado de decir, ok, pipeline de entrenamiento, acabas de entrenar un modelo que está bueno, pero quiero comparar si ese modelo que acabas de entrenar es mejor del que ya estaba productivo. Entonces, este componente va a analizar y evaluar si necesita poner un nuevo modelo en el servicio de predicción. Por último, tenemos algo que nunca nos tenemos que olvidar, es ir monitoreando la performance de nuestros modelos, el cual nos va a permitir, en caso de que lo necesitemos, triggerear este pipeline automático. Es decir, el pipeline ya está creado, solamente lo deberíamos triggerear en caso de que detectemos que nuestra performance tuvo un deterioro. Entonces, fíjense todo esto. Analicen una cosa. Fíjense que acá sucede la magia, sucede la creatividad, sucede la experimentación, mientras que acá sucede todo lo que es la ingeniería. Entonces, generamos un ambiente para que los científicos de datos puedan desplegar toda su creatividad en el desarrollo de modelos, pero que a su vez, una vez que tienen ese modelo ya performando, puedan llevar esa experimentación a un modelo más automático. Esto es lo que es un pipeline de nivel 1, ¿no? Un nivel de madurez de nivel 1 contado de forma bastante sencilla. Y por otro lado, si pensásemos en un nivel 2, fíjense que es muy similar, lo que le agrega es una etapa de full automatización con una integración continua de buildeo y testeo de paquetes, modelos, datos, imágenes de Docker, etc. Este es un camino al cual queremos llegar, es nuestro aspiracional, tener un ciclo de vida full automatizado, pero lo importante es que podamos recorrer cada uno de estos pasos y entender los errores que vamos teniendo y ir solucionándolos hasta tener un modelo full automatizado. ¿Recuerdan la pregunta que hicimos al principio de la charla? En Machine Learning, ¿cómo pasar de la artesanía a la ingeniería? Si quieren saber mi opinión, después de haber recorrido todo este camino, mi respuesta es que no. No necesitamos pasar de la artesanía a la ingeniería. La pregunta quizás no era la correcta. Lo que necesitamos es entender qué procesos tienen un enfoque más artesanal, este enfoque artesanalmente inevitable, como decía mi colega, y qué enfoques tienen aspectos de ingeniería. ¿Por qué? En la artesanía yo quiero tener creatividad, mi sello personal, quiero entender estas dinámicas que me permiten ser creativo, y por otro lado en la ingeniería quiero tener procesos escalables, estandarizados y automáticos. Si les gustó esta charla y si tienen alguna consulta, lo podemos ver en el Q&A. Les agradezco por haber participado de esta charla. Atentamente los saluda Alejandro Taboada desde Santander Tecnología Argentina. Muchas gracias. De Alejandro Taboada sobre este tema tan rico que es MLOps. Bienvenido a Nerdearla.
Muchas gracias, Pablo. ¿Vos cómo estás? Bien, bien. Nervioso. ¿Y vos? Bien, bien, tranqui igual. Tranquilo. Se ve que no se escuchaba mucho el volumen o había esos comentarios, pero creo que se entendió bastante todo, ¿no? Sí, sí. Sí, de hecho hay preguntas de la gente acá que, bueno, vamos a ir a contestarlas, ¿sí? Dale, vamos. Bien. Hilda Rojas dice, al inicio indicaste que en la artesanía que había un proceso creativo, ¿sí? ¿Puedes explicar a qué, a qué te referís con eso y por qué no puede programarse? Sí, bien, en realidad lo que está enfocado ese proceso creativo, o lo que quiero un poco dar el mensaje en la charla, es esto de usemos la creatividad de los data scientists para desarrollar modelos, para hacer el análisis, y no tanto para cuestiones tan técnicas como desplegar modelos de Machine Learning en producción. Se refiere un poco a eso, y después la parte de no puede programarse, no sé bien a qué se refiere, pero entiendo que va a esto de los modelos en realidad aprenden de los datos, a diferencia del software tradicional donde ahí lo podemos programar, por decirlo de alguna forma. Claro, quizás se refería a que no hay como una receta establecida, me parece. Me parece que sí, sí. Bien. Eh, de Iván Pulido, dice, al ir a un servicio en la nube, perdón, esa no, bueno, vamos con esa. Al ir a un servicio en la nube como Amazon SageMaker, ¿qué consideraciones hay que tener en cuenta con respecto a la confidencialidad de los datos? Si es que hay alguna. Claro, no, a ver, en este caso quizás no soy el más indicado para responderlo, un poco para entender cómo esto se maneja en equipos. En Santander tenemos una estructura que tenemos un área de arquitectura que despliega la Ok, infraestructura, ¿no? Todo lo que es S3, todo lo que son las lambda, etcétera, etcétera. Y después sí tenemos un área que trabaja sobre la gobernanza de datos y sobre la seguridad. Creo que ahí ese área sería un poquito más adecuada para responder esa pregunta. En nuestro caso ya partimos con un entorno donde confiamos en que la confidencialidad ya es una cuestión dada, ¿no? Pero claro, tiene que ver con un tema de equipos y de separación. perfecto. Bien. Juan Zuluaga Mellino pregunta, ¿podrías comentar sobre los volúmenes de datos que manejan, cantidad de features, tamaño de los datasets, tamaño de los modelos, cantidad de GPUs con las que corren un modelo grande? Creo que se puede resumir como la escalabilidad. Sí. No, en este caso estamos en el orden de los millones de registros. Puede variar, depende del modelo, depende de la casuística, puede ir desde los 3 millones a los 10 millones. Y las features también, en general, también rondan entre las 100 y 250 features. Y bueno, depende el tipo el volumen de datos y el tamaño o lo que estemos procesando, vamos a necesitar tanta CPU en caso que sea necesario. Para lo que son modelos de Machine Learning, trabajamos directamente con GPUs. En general usamos una, para este volumen de datos tiene que alcanzar. Bien. Así para hablar de un poco de la parte de GPUs. ¿Se puede puedes darnos algún número de cuántas usan? Es algo que a la gente que le gusta el hardware es muy popular. No, sí, por eso te digo, en cuanto a acá hay que separar las dos etapas, la etapa de entrenamiento y la etapa digamos, de predicción en inferencia. Sí, En cuanto a lo que es entrenamiento, siempre más o menos con una GPU, con un tamaño considerable de memoria, no sé, 16 GB de memoria, estamos. Lo importante es trabajar sobre esto, de que las imágenes vuelvan a disco, subirlas a memoria, etcétera, etcétera. Eso es importante. Eh, y después en la parte de inferencia se analiza si es necesario usar GPU, ¿no? Por el costo que tiene, o si se puede usar CPU para inferir. perfecto. Acá relacionando un poco para hablar del negocio con la charla anterior que habíamos tenido, ¿cómo juega el negocio para poder elegir el modelo? ¿Sí? Diciendo, bueno, si tengo un modelo grande que tiene mucha precisión, tiene tal costo de procesamiento de la nube versus si tengo uno que sea más barato pero menos preciso. ¿Cómo van encontrando ese balance? Bien, digamos, ese balance yo creo que a mi forma de ver es una decisión del data scientist. En cierto sentido, el costo de la infraestructura que levantamos nos aplica a nosotros y es ahí donde nosotros tenemos que hacer ese trade-off entre, no sé, levantar algo gigante y, y gastar mucha infraestructura o hacer algo que sea un good enough, un suficientemente bueno y poder hacerlo a un costo mucho más bajo, ¿no? Pero yo creo que eso siempre es una decisión del data scientist. Yo creo que al negocio lo que le importa es la performance del modelo. Sí, sin duda, que coincido. Bueno, Alejandro, gracias por pasar, por nerdearla. Voy a invitarte ahora en el vivo a que participes mañana del encuentro presencial, ¿sí? Muchas gracias, dale, ahí estaré. Gracias. Ahora vamos a una pequeña tanda.